El primer sonido que escuché cuando mi hija abrió el regalo que le había llevado mi madre no fue una risa. Fue la silla raspando el piso cuando la niña se llevó una mano al cuello. Retrocedió tambaleándose y cayó sin poder respirar. Mi esposo alcanzó a sostenerla antes de que se golpeara la cabeza, mientras yo apartaba la caja y un olor floral, intenso y aceitoso, llenaba la sala. Lo peor fue que mi madre no corrió a ayudarla. Se agachó junto al regalo, levantó el forro con unas servilletas y dijo que no desperdiciáramos el aceite porque había sido caro. 3 horas después, yo estaba afuera de un cuarto del hospital cuando mi esposo regresó acompañado por 2 agentes, un policía de investigación y nuestra abogada. Mi madre se levantó y murmuró: «Están llevando esto demasiado lejos». Él dejó sobre la mesa el reporte de urgencias y varias fotografías de la caja abierta. «No», respondió. «La que llegó demasiado lejos fuiste tú». Las fotografías y un segundo video demostraban que había mentido. Los mensajes que guardábamos probaban que conocía el riesgo. Aquello no había sido un accidente. Mi madre había planeado exponer a mi hija para demostrar que los médicos, mi esposo y yo estábamos equivocados. Hasta esa noche, yo todavía seguía buscando excusas para ella. Antes de contarte por qué insistió tanto en que el regalo se abriera antes de cantar las mañanitas, dime desde qué ciudad y a qué hora estás escuchando esta historia. Me llamo Clara Benítez. Tengo 36 años y vivo con mi esposo, Mauricio, y nuestra hija Regina en Aguascalientes. Para entender lo que ocurrió en su cumpleaños número 11, tengo que regresar 8 meses, al primer aviso que debí tomar mucho más en serio. Mi madre, Lorena Salas, me envió un video donde una mujer aseguraba que los niños con asma se debilitaban cuando sus padres los protegían de todos los detonantes. Rodeada de frascos, recomendaba pequeñas exposiciones para entrenar los pulmones. Lo borré sin responder. Lorena ya me había enviado muchas publicaciones parecidas. Regina padecía asma grave desde los 6 años. El polvo, el humo, el polen, las velas aromáticas, ciertos perfumes y los aceites concentrados podían cerrarle las vías respiratorias en minutos. No era una niña débil. Nadaba 2 veces por semana. Participaba en el club de ciencias y salía a caminar con nosotros cuando la calidad del aire lo permitía. Solo seguíamos el plan de la doctora Beatriz Solís, su neumóloga pediatra. Mi madre veía cada precaución como una prueba de que yo estaba educando a Regina para tenerle miedo al mundo. «No puedes tener a esa niña encerrada en una burbuja para siempre», me dijo una noche durante la cena. «Sus pulmones necesitan acostumbrarse». Mauricio contestó antes de que yo pudiera hacerlo. «Sus pulmones necesitan tratamiento, Lorena. No necesitan que usted experimente con ellos». Mi madre había tenido una estética en Jesús María durante casi 20 años. Después, abrió un grupo privado donde vendía aceites, cremas y mezclas caseras. Sabía convencer y hablaba como si nunca pudiera equivocarse. Si un médico contradecía sus ideas, decía que protegía a las farmacéuticas. Si alguien reaccionaba mal a un producto, aseguraba que se estaba desintoxicando. El peor incidente anterior ocurrió en su casa. Detrás de una planta tenía encendido un difusor y el olor a lavanda era tan fuerte que me ardieron los ojos. En menos de 2 minutos, Regina comenzó a toser. Tensó los hombros y buscó el inhalador en su mochila. Mauricio la sacó al patio mientras yo apagaba el aparato. Mi madre me siguió, molesta, como si nosotros hubiéramos arruinado la visita. «Era lavanda nada más», dijo. «La lavanda relaja. No a Regina. Tú sabes perfectamente lo que puede provocarle». Primero aseguró que había olvidado que iríamos. Después, cuando la niña recuperó el aire, añadió algo que me dejó helada. Se compuso rápido. Tal vez eso demuestra que yo tengo razón. Esa misma noche, Mauricio y yo decidimos que mi madre nunca volvería a estar sola con nuestra hija. Le envié por escrito una lista clara de límites. Nada de difusores, velas, perfumes, aceites, remedios caseros, suplementos, ni productos que no hubiera autorizado su doctora. Todas las visitas serían supervisadas. Mi madre respondió: «Leí tus reglas. No estoy de acuerdo con ellas». Guardé el mensaje. 2 días después amenazó con pedir legalmente un régimen de convivencia con su nieta. Así conocimos a Noemí Paredes, abogada de familia en Aguascalientes.
Nos recomendó guardar cada mensaje, registrar los incidentes y expresar los límites con absoluta claridad. Durante varios meses, Lorena se comportó bien en las visitas supervisadas. Llevaba libros, jugaba lotería con Regina y evitaba los aromas. Mi hija disfrutaba sus historias, y yo quise creer que por fin había entendido. Después entendí que durante esas visitas no estaba cediendo, estaba aprendiendo hasta dónde podía engañarnos. Unas semanas antes del cumpleaños, preguntó si podía llevar un regalo especial. Le respondí que sí, siempre que no contuviera aromas, aceites, comida, suplementos ni nada relacionado con sus productos. Solo es una joya, escribió. Revisas todo como si yo fuera una delincuente. Le dije que, de cualquier manera, la inspeccionaría antes de que Regina la usara. Mi madre contestó con un corazón. Todavía me preguntan por qué la invité. Las personas dañinas no se comportan mal a cada minuto. A veces muestran suficiente cariño para hacernos creer que cambiaron. Yo, además, seguía cargando con la idea de que apartar a Regina de su abuela me convertiría en una mala hija. Pensé que la supervisión nos protegía. Mi madre la tomó como un reto. El cumpleaños número 11 de Regina fue un sábado por la tarde en nuestra casa. Usamos luces LED sobre el pastel para evitar el humo. Mauricio revisó las etiquetas de la comida, dejó el inhalador con la cámara espaciadora en un lugar visible y explicó a los adultos dónde estaba el plan de acción para el asma. Mi madre llegó 40 minutos antes con una caja grande de color plata y un moño blanco. Lo primero que noté fue que no llevaba perfume. Lo segundo fue su teléfono. Lo colocó en una repisa, apuntando directamente hacia el sillón de la sala. «¿Qué haces?», le pregunté. «Voy a grabar a mi nieta cuando abra su regalo». Me acerqué a la caja. Por fuera no olía a nada. Presioné los lados y solo sentí una estructura rígida en el interior. «Dijiste que era una joya». «Lo es. ¿No tiene aceites, tarjetas perfumadas, ni nada parecido?», suspiró con fastidio. «Clara, es una pulsera. Respeté tus reglas». Regina entró a la sala con el suéter azul que había elegido para su fiesta. Cuando vio la caja, se le iluminó la cara. La irritación de mi madre desapareció al instante. «Tu abuela encontró algo hecho especialmente para ti», dijo. Le dije que esperáramos a que llegaran sus amigas. Mi madre se opuso. «Debe abrirlo antes del pastel». «¿Por qué?», preguntó Mauricio. «Porque trae una bendición de cumpleaños. Tiene que ponérsela antes de cantar las mañanitas». Mi esposo cruzó los brazos. «Entonces deja que Clara la revise primero». Lorena se rió. «Es una pulsera, no una bomba». Regina nos miró. Yo odié que su cumpleaños volviera a convertirse en una prueba de lealtad. Mi madre sabía que evitaba discutir delante de ella y había usado esa debilidad contra mí desde que era niña. «Quiero abrirla», dijo Regina. Me arrodillé frente a ella. «Puedes abrirla, pero no te pones nada hasta que tu papá o yo lo revisemos». Ella asintió. Mientras discutíamos comenzaron a llegar sus amigas y algunos padres. Melissa, nuestra vecina, también llegó para ayudarnos y sacó su teléfono para grabar. Mi madre ajustó el suyo en la repisa, comprobando que el sillón quedara dentro del encuadre. Regina se sentó y quitó el moño. Lorena no miraba su cara. Miraba la pantalla. Debajo del papel había una caja de madera pulida. Encima tenía una tarjeta con 2 palabras. «Respira libre». Sentí que el estómago se me cerraba. Extendí la mano, pero mi madre tomó la tarjeta antes que yo. «Es solo una frase», dijo. «Combina con el diseño de montaña». «¿Qué diseño de montaña?», pregunté. «El de la pulsera». «Adelante, mi vida, ábrela». La caja no olía a nada. La tomé antes que Regina. Levanté la tapa y revisé el interior. Vi una pulsera plateada sobre un cojín de terciopelo, sin frascos, manchas ni tarjetas perfumadas. Incluso pasé los dedos por los bordes. No encontré el compartimento oculto porque el mecanismo solo se activaba al retirar la joya. Le devolví la caja. Mi hija sonrió al ver la piedra azul. «Está preciosa», dijo. Durante un segundo me sentí culpable por haber sospechado de mi madre. Regina levantó la pulsera. Debajo del soporte se abrió una pieza con un clic, y un olor floral, fuerte y aceitoso, invadió la sala. Era tan concentrado que me ardieron los ojos. Mi hija estaba inclinada directamente sobre la caja.
Tosió una vez. Después otra. La pulsera se le resbaló de la mano. «Mamá», alcanzó a decir. Su voz salió delgada y asustada. Intentó tomar aire, pero el pecho apenas se le movía. Mi madre no se acercó a sostenerla. Estiró la mano hacia su teléfono. Regina se llevó ambas manos al cuello. Mauricio tomó el inhalador con la cámara espaciadora y gritó que llamaran al 911. Yo aparté la caja, pero la cara de mi hija ya había perdido color. Sus rodillas cedieron, y mi esposo la sostuvo antes de que golpeara el piso. Entre los gritos escuché a mi madre decir: «No se alteren. Ustedes están empeorando todo». Los adultos presentes terminaron dando su versión y 2 teléfonos habían grabado lo ocurrido. La sonrisa de Regina duró menos de 10 segundos. Después solo pude escucharla luchar por meter aire. Mauricio la acostó y trató de administrarle el medicamento, pero ella no conseguía inhalarlo. Su pecho apenas se levantaba. Puse el 911 en altavoz mientras la operadora nos guiaba. Melissa abrió la puerta para los paramédicos y otra madre llevó a los niños al patio. Me arrodillé junto a Regina y le repetí que la ayuda ya venía. Tenía los ojos abiertos, pero no lograba enfocarlos. Intentó hablar y luego se quedó flácida. Grité su nombre. Mauricio revisó su respiración con las manos firmes y la voz quebrada. Un segundo estaba junto a mi hija. Al siguiente estaba bloqueando a mi madre, que trataba de acercarse a la caja. Lorena había tomado varias servilletas. Levantó el forro de terciopelo y quiso sacar la almohadilla empapada. «¿Qué estás haciendo?», le grité. «Estoy limpiando antes de que alguien más lo respire». «Quítate. Deja eso. Clara, no tires todo. Ese aceite fue caro y lo están desperdiciando». La miré, sin poder creer lo que acababa de escuchar. «Tú sabías que había aceite adentro». Las sirenas ya se escuchaban cerca. Sabía que había una almohadilla aromática. No pensé que ella se pondría así. Melissa se colocó entre nosotras y levantó su teléfono. «Yo grabé cuando dijiste que no había aceite». Mi madre volteó hacia ella. «¡Apaga eso!». «No». Lorena volvió a intentar tomar la caja, pero Mauricio gritó desde el piso. «¡No toque nada!». Los paramédicos entraron, le colocaron oxígeno, midieron su saturación y comenzaron el tratamiento. Uno preguntó qué había provocado la crisis. «Un aceite concentrado escondido dentro de un regalo», respondí. Mi madre interrumpió. «No sabemos si fue eso». La niña se angustia porque su mamá la ha hecho temerle a todo. El paramédico no discutió. Preguntó por el diagnóstico, los medicamentos y las crisis anteriores. Pocos minutos después, mi hija iba en una camilla y Mauricio subió con ella a la ambulancia. Yo quería acompañarlos, pero un agente municipal me pidió que permaneciera unos minutos, porque la exposición podía haber sido intencional. Sabía que si todos nos íbamos, mi madre intentaría borrar lo que quedaba. La caja seguía sobre la mesa. El cojín levantado dejaba ver un recipiente, una almohadilla y el mecanismo que se abría al retirar la pulsera. Los agentes fotografiaron cada pieza y la resguardaron por separado. «Están tratando un regalo de cumpleaños como si fuera una escena del crimen», se quejó mi madre. «Una menor perdió el conocimiento después de abrirlo», respondió el agente. Los adultos dieron sus datos y mostraron los videos. En uno, Lorena prometía que no había aceite. En el otro, aparecía levantando el forro y tratando de retirar la almohadilla mientras Regina seguía en el piso. Un agente pidió preservar también la grabación del teléfono de mi madre. Ella intentó decir que se había apagado. «Estaba grabando hace unos minutos», señalé. «Enséñeles el video». Se negó a entregarlo en ese momento y dijo que era un recuerdo privado. El agente le advirtió que no borrara nada. Más adelante, su propia grabación fue incorporada a la carpeta y mostró que había seguido filmando mientras Regina se quedaba sin aire. ¿Incidente? Le regalé una pulsera a mi nieta. En cuanto me permitieron salir, fui al hospital. Mauricio estaba afuera del área de urgencias. Tenía la camisa manchada donde Regina había tosido contra su pecho. Me abrazó con tanta fuerza que casi perdí el equilibrio. Urgencias contactó a la neumóloga de Regina. La doctora Beatriz Solís llegó más tarde. Revisó el tratamiento
y nos explicó que la niña había sufrido una crisis asmática grave por la exposición directa a una fragancia concentrada. Su saturación había bajado peligrosamente, pero estaba respondiendo y permanecería hospitalizada durante la noche. ¿Va a recuperarse?, pregunté. Todo indica que sí, respondió. Pero esto fue una emergencia seria, no fue un susto menor. Mientras yo me quedaba junto a la cama, Mauricio buscó nuestras conversaciones con Lorena. Encontró la advertencia y su respuesta. Leí tus reglas. No estoy de acuerdo con ellas. También halló otro mensaje. Algún día entenderás que una exposición controlada es la única manera de curarla de verdad. Envió todo a la gente responsable y a Noemí. Las fotografías ya mostraban el compartimento, el recipiente y la almohadilla. La compra se comprobaría después. Cuando la tienda confirmó que Lorena había adquirido la pulsera, el concentrado de lavanda y el material aromático 11 días antes de la fiesta. Noemí nos pidió que no discutiéramos con Lorena ni publicáramos detalles. Era mejor dejar que los videos, los mensajes y el expediente médico hablaran. Un policía de investigación llamado Aarón Cortés llegó después de revisar los primeros reportes. Para entonces, mi madre se había presentado en recepción exigiendo ver a Regina. Seguridad le negó el acceso y la condujo a una sala separada. «Quédate con ella», me dijo Mauricio. «Voy a bajar». Le tomé la mano. «¿Qué vas a hacer?» «Evitar que cambie la historia antes de que amanezca». Mientras yo me quedaba con nuestra hija, Mauricio reunió los mensajes, llamó a Noemí y entregó copias de los videos. 3 horas después de que Regina abrió el regalo, una enfermera me avisó que estaba despierta. Hablaba con dificultad y lo primero que preguntó fue si su abuela seguía en el hospital. Cuando le dije que sí, miró hacia la puerta y pidió que la cerrara. Nunca antes la había visto tener miedo de escuchar los pasos de su abuela. Le aseguré que estaba protegida y que nadie entraría sin nuestro permiso. Regina me apretó la mano. Me dijo que eso me haría más fuerte. Sentí un golpe en el pecho. ¿Cuándo te dijo eso? Antes de mi cumpleaños. Me llamó cuando tú estabas trabajando. Mi madre a veces hablaba con ella por el teléfono de la casa cuando Mauricio estaba cerca. Nunca habíamos sabido que le había mencionado el regalo. ¿Qué más te dijo?, pregunté con cuidado. Que tú te preocupabas demasiado. Me dijo que no te contara porque ibas a arruinar la sorpresa. No insistí. La doctora Solís me pidió que la dejara descansar y que compartiera esa información con el investigador. Poco después, Mauricio regresó con Noemí y el investigador. Una trabajadora social se quedó con Regina mientras yo salía al pasillo. Mi madre esperaba al fondo de una sala de consulta. Seguridad le había retirado el gafete de visitante. Parecía molesta, no arrepentida. Al ver a Mauricio y al resto del grupo, se inclinó hacia él. «Están llevando esto demasiado lejos». Mi esposo colocó sobre la mesa el reporte de urgencias. Junto a él, puso 3 fotografías: el compartimento oculto, el recipiente y la almohadilla empapada. «No», respondió. «La que llegó demasiado lejos fue usted». Mi madre miró los documentos sin tocarlos. «Ese reporte dice que Regina tuvo una crisis. No dice que yo la causé». Aarón aclaró que aquella no sería una entrevista formal. Permaneció allí para escuchar y evitar que la discusión se saliera de control. Mi madre respondió que no tenía nada que esconder. Mauricio puso delante de ella la captura de su mensaje. «Leí tus reglas. No estoy de acuerdo con ellas». Después, reprodujo el video donde prometía que no había aceite y el fragmento en que intentaba retirar la almohadilla. «Eso fue hace meses», dijo mi madre. «Entonces sí sabías lo que podía pasarle», respondí. «Sabía que tú eras demasiado protectora. No había aceite suelto. Estaba contenido». «¿Y por qué intentaste sacarlo mientras ella estaba inconsciente?», preguntó Mauricio. «Porque todos estaban gritando y tirando cosas. Melissa había grabado la caja sobre una mesa nivelada. Nada se derramó hasta que Lorena levantó el forro. Al ver de nuevo ese momento, cambió de postura. Están acomodando todo para hacerme parecer una criminal. Diles que amas a Regina, le dije. Pero dilo después de explicar por qué la usaste. Yo no la lastimé. Se recuperó. Está en una cama porque no pudo respirar, respondió Mauricio. Mi madre levantó la voz. Fue una exposición pequeña y controlada. Tú has criado a esa niña
para depender de medicamentos y temerle a todo lo natural. Yo quería grabar que estaba bien. Aarón solo hizo una pregunta. ¿Sus padres habían autorizado esa exposición? No, porque Clara habría provocado una reacción antes de que Regina abriera la caja. Por eso la ocultaste, dije. No oculté nada. Formaba parte del diseño. Yo necesitaba demostrar que tenía razón. La sala quedó en silencio. Mi madre acababa de admitir el motivo sin que nadie la presionara. También le pediste a Regina que no me contara, añadí. Volteó hacia mí con rapidez. No sabía que mi hija estaba despierta. Solo le dije que no arruinara su propia sorpresa. Con esa frase confirmó también la llamada secreta. Mauricio apretó las manos, pero mantuvo la voz baja. Noemí habló por primera vez. No vuelva a contactar a Regina, dijo Noemí. Mañana solicitaremos formalmente las medidas de protección y documentaremos cualquier llamada, mensaje, regalo o intento de acercamiento. Mi madre soltó una risa insegura. No pueden apartarme de mi nieta para siempre. Esto ya no es una discusión sobre convivencia, respondió nuestra abogada. Regina terminó hospitalizada. Lorena miró a Mauricio. Estás dejando que tu esposa destruya esta familia. Él sostuvo su mirada. Clara no escondió una sustancia capaz de dejar sin aire a una niña. Usted lo hizo. Yo estaba ayudándola. No. Estaba usando el cuerpo de mi hija para probar su teoría. Soy su abuela. Eso le daba más responsabilidad, no más autoridad. Aarón terminó la conversación. Dijo que cualquier declaración formal continuaría en la fiscalía y que Lorena sería trasladada mientras se evaluaban los hechos y su intento de retirar los indicios. Mi madre dejó de discutir y se sujetó del borde de la mesa. No pueden detenerme por un regalo. No la van a trasladar por una pulsera, respondió el investigador. La van a trasladar porque sabía lo que ese aceite podía hacerle. Lo escondió y trató de retirarlo cuando la niña perdió el conocimiento. Mi madre me miró. Clara, detén esto. Pensé en Regina luchando por respirar y en cada límite que mi madre había tratado como una provocación. Yo no puedo detener las consecuencias de algo que hiciste a propósito. Su enojo se convirtió en miedo. Le pidió a Mauricio que explicara que nunca había querido causar un daño serio. Dijo que una acusación destruiría su reputación, su negocio y su lugar en la parroquia. No preguntó si Regina estaba asustada ni pidió disculparse con ella. Cuando los agentes la acompañaron hacia la salida, me llamó malagradecida y dijo que lamentaría elegir a desconocidos sobre mi propia madre. Le respondí en voz baja. Estoy eligiendo a mi hija. Durante años creyó que ser mi madre la protegería de cualquier consecuencia. Aquella noche, sus propias palabras le quitaron esa protección. Regina permaneció hospitalizada hasta la mañana siguiente. Físicamente mejoró rápido. Podía hablar sin toser y su saturación se estabilizó. Emocionalmente era otra niña. Cuando una enfermera entró con crema floral, mi hija se aferró al barandal y preguntó si había aceite en el cuarto. Se negó a abrir el desayuno hasta que Mauricio revisó el recipiente y lloró al ver una fotografía de la pulsera bajo resguardo. La doctora Solís explicó que ese miedo era común cuando el detonante había sido introducido por alguien en quien la niña confiaba. Una semana después, Regina comenzó terapia con una psicóloga especializada en trauma infantil y ansiedad médica. No la cambiamos de escuela. Entregamos las medidas de protección. Retiramos a Lorena de las listas de contacto y actualizamos el plan de acción para el asma. Su maestra, su entrenadora y la enfermería recibieron la instrucción de impedir cualquier paquete, mensaje o visita relacionada con su abuela. En la audiencia se revisaron los videos, los mensajes, el expediente médico y las fotografías de la caja. La autoridad prohibió que Lorena se acercara a nuestra casa, a la escuela, al lugar donde Regina nadaba o a sus consultas. Tampoco podía comunicarse con nosotros ni utilizar intermediarios. Entregamos copias a la escuela y al club, y cambiamos las personas autorizadas para recoger a mi hija. Durante semanas, Mauricio revisó el exterior de la casa antes de que ella saliera. El proceso penal siguió por separado. Mi madre quedó en libertad bajo condiciones mientras la fiscalía integraba la investigación. De inmediato empezó a decir que yo había preparado todo para perjudicarla. Se presentó como una abuela perseguida por creer en remedios naturales
y aseguró que Regina se había desmayado porque yo la había enseñado a entrar en pánico. No respondimos en público. Noemí nos advirtió que cada discusión podía distraer de la evidencia. Mi madre no pudo hacerlo. Al día siguiente, cuando la noticia circuló entre los asistentes, una integrante del grupo privado reconoció que una publicación de la noche anterior hablaba de Regina. Lorena había escrito que demostraría cómo una niña podía superar una sensibilidad causada por el miedo. Cuando alguien preguntó si los padres estaban de acuerdo, respondió: «Los padres no siempre saben qué es lo mejor». 3 días después, publicó un video de 20 minutos. Admitió que había realizado una exposición controlada porque nosotros rechazábamos sus alternativas. Llamó herramienta terapéutica a la almohadilla y acusó a los médicos de crear pacientes de por vida. Una integrante guardó el video antes de que los administradores lo eliminaran. Al intentar defenderse, confirmó públicamente los hechos. La plataforma suspendió su cuenta. Varias clientas exigieron reembolsos y la parroquia le retiró cualquier actividad relacionada con menores. Me culpó por todo, aunque yo no había contactado a la plataforma, a sus clientas ni a la parroquia. Durante años mi madre había controlado los conflictos, decidiendo qué versión escuchaban los demás. Esta vez había videos, advertencias, registros de compra, un expediente médico y sus propias admisiones. Ya no podía cambiar los hechos hablando más fuerte. Algunos familiares se disculparon, otros pidieron arreglarlo en privado porque seguía siendo mi madre. A todos les respondí lo mismo. La seguridad de Regina no es una discusión familiar. No pedía a nadie que se alejara. Varias personas lo hicieron después de escucharla defender lo ocurrido. 6 semanas después, una mujer de la parroquia llegó con un paquete. Dijo que Lorena le había pedido entregar un regalo de disculpa para Regina. Mauricio no lo abrió. Llamó a Noemí y a la gente del caso. Las autoridades encontraron un peluche, una carta y otra pulsera. La carta comenzaba así: «Algún día, cuando tengas edad para pensar por ti misma, entenderás que tu abuela intentaba hacerte más fuerte». No había una disculpa. En casi cada párrafo me culpaba y decía que Regina acabaría agradeciéndole la lección. El envío por medio de otra persona violó la prohibición de contacto. La autoridad endureció las medidas y advirtió que otro intento tendría consecuencias inmediatas. Regina nunca leyó la carta. Su psicóloga estuvo de acuerdo en que no tenía por qué cargar con la negativa de una adulta a asumir lo que había hecho. Durante los meses siguientes, mi hija reconstruyó su sensación de seguridad. En terapia comenzó con sobres vacíos. Después abrió cajas transparentes y finalmente paquetes cerrados que ella misma elegía. Aprendió a reconocer el miedo sin avergonzarse. Establecimos una regla: ningún regalo entraría en su cuarto hasta que se sintiera preparada, y siempre tendría derecho a decir que no. A veces pedía que Mauricio lo revisara, otras veces prefería dejarlo intacto durante varios días. Nadie volvió a apresurarla. Una noche me preguntó: ¿mi abuela quería matarme? Le contesté con el mayor cuidado que pude: no creo que quisiera que murieras. Creo que necesitaba demostrar que tenía razón y decidió ignorar lo que podía pasarte. Regina guardó silencio un momento. «Eso sigue siendo peligroso». «Sí», respondí. «Lo es». Mi madre quería discutir sus intenciones. Mi hija entendió algo más simple. Conocer el riesgo y aún así imponerlo sobre el cuerpo de alguien sigue siendo peligroso. 10 meses después del cumpleaños, la carpeta incluía los videos, el compartimento oculto, los registros de compra, nuestras advertencias, las publicaciones, el reporte hospitalario, las admisiones de Lorena, la declaración de Regina y el paquete enviado contra las medidas. Su defensa evitó un juicio mediante un procedimiento abreviado. Mi madre aceptó responsabilidad por una conducta que puso en peligro a una menor. Recibió una pena de prisión suspendida bajo condiciones, evaluación y tratamiento psicológico, reparación de parte de los gastos médicos y terapéuticos y prohibición de acercarse o comunicarse con Regina durante varios años. Cualquier incumplimiento podía llevarla a prisión. Cuando el juez aprobó el acuerdo, no sentí victoria. Me sentí agotada. Lorena evitó mirarnos durante casi toda la audiencia. Al salir, preguntó a su abogado cuándo podría volver a vender sus productos. No preguntó cómo seguía su nieta.
La resolución no borró la imagen de mi hija sin poder respirar, ni le devolvió de inmediato la emoción de abrir un regalo. Nos dio espacio para sanar sin que Lorena irrumpiera en cada conversación y para que Regina decidiera qué la hacía sentirse segura. Mauricio reconoció que había confiado demasiado en la supervisión. Yo admití que confundí la culpa con el amor. Ninguno causó las acciones de mi madre, pero tardamos en aceptar que ella veía los límites como obstáculos. Acordamos que las decisiones médicas de Regina no volverían a debatirse con familiares que despreciaran las indicaciones profesionales. Quien mintiera sobre su seguridad no recibiría otra oportunidad en privado. Lorena perdió su negocio de productos, gran parte de su influencia y la relación con nosotros. La parroquia dejó de permitirle coordinar actividades y varias amistades se alejaron cuando siguió diciendo que la hospitalización había sido exagerada. La consecuencia más profunda fue que su nieta dejó de confiar en ella. La orden tenía una fecha de vencimiento. Nuestra decisión no dependía de esa fecha. Lorena permanecería fuera de nuestra vida, a menos que Regina, siendo adulta, eligiera algo distinto. No quería ver sufrir a mi madre. Quería que dejara de decidir cómo vivíamos nosotros. En el cumpleaños número 12, Regina pidió una reunión pequeña con su equipo de natación. No quiso sorpresas ni decoraciones aromáticas. Sus compañeras llevaron donativos para un programa escolar sobre asma en lugar de cajas grandes. Mi hija preparó una explicación breve sobre las crisis, el inhalador de rescate y el derecho de cualquier niño a avisar cuando algo lo hace sentir inseguro. Habló con las manos firmes. No se describió como débil, se describió como preparada. Al final, Mauricio colocó una caja pequeña sobre la mesa. Los tres la habíamos revisado y Regina sabía quién la había enviado. La miró unos segundos. Creo que quiero abrirla. No tienes que hacerlo, le dije. Ya sé, desató el listón despacio. Dentro había una gorra nueva de natación firmada por todas sus compañeras. Regina soltó una carcajada. Fue la primera vez que la escuché reír mientras abría un regalo desde el hospital. No se hizo más fuerte porque alguien la obligó a enfrentar un peligro. Se hizo más fuerte porque quienes la amaban respetaron su miedo y le devolvieron el control sobre su propio cuerpo. Mi madre le dio un regalo que casi le quitó el aire. Nosotros no destruimos su vida, solo dejamos de protegerla de las consecuencias de sus decisiones. Y cuando cerramos esa puerta, mi hija por fin tuvo espacio para respirar otra vez.